este video vamos a comprender y aplicar un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales que, aunque las que vamos a ver se dejan resolver de forma analítica, estos métodos sirven especialmente para ecuaciones que no tienen solución analítica o de forma cerrada, por lo que nos lleva o nos obliga a encontrar una solución aproximada usando diversos métodos numéricos. Como vimos en el video pasado por el método de Euler, que es fácil entenderlo y programarlo, pero se necesita usar tamaños de paso bastante pequeños para obtener resultados exactos. ¿Por qué? Porque si esta es mi curva solución y el tamaño del paso va a ser así de grande, el error va a ser más grande. O sea, después este punto va a tener un tamaño de paso hasta acá, y esta curva se va alejando mucho de la real. En cambio, si mi paso es más pequeño, o sea que la siguiente es aquí, probablemente la siguiente va a ser acá, la otra va a ser aquí, la otra va a ser acá. Si esto es este tamaño, o sea, la distancia que hay entre ellos es cada vez más corta, pues van a ser más aproximados. Esto hace que el método se vuelva pues muy complicado. Es por eso que en la práctica no se usa muy a menudo, especialmente para problemas que van a resolverse en un intervalo muy grande, o sea, como desde aquí hasta 1000, o sea, usar el método de Euler, pues se hace muy problemático para ese tipo de problemas. Ahora, todos los métodos de un solo paso se basan en la misma fórmula general, que es el yn más 1 igual a yn más h multiplicado por la pendiente. Y todos estos métodos de un solo paso solo se distinguen solo en la forma de evaluar la pendiente. Ahora, el método de Euler supone que el valor de la pendiente en el punto terminal izquierdo de cada intervalo se aplica a través de todo el intervalo. O sea, este punto de aquí es el punto izquierdo de esta pendiente. Y ese punto se aplica a través de todo el intervalo, o sea, de aquí a acá. Es este mismo punto. Esto sugiere entonces que la exactitud de los métodos, o bueno, de los resultados, puede mejorarse mucho si evaluamos la pendiente en ambos puntos terminales del intervalo, o sea, este de aquí y este de acá. Y usamos el promedio de este y de este como la pendiente media para ese intervalo, para todo ese intervalo. El método que se basa en este principio o en esta regla o en esta teoría se llama el método de Euler mejorado o método de Geum y se expresa de la siguiente manera. El valor que vamos a estudiar va a ser igual al anterior, que es n sumado el tamaño del paso multiplicado por el promedio de las pendientes, las pendientes de los extremos entre pues, el promedio de las pendientes. Bien, observemos que no podemos determinar el valor exacto de la función f de x, y en el punto x sub n más 1, porque no conocemos la solución x sub n más 1 en ese punto. Por lo tanto, primero usamos el método de Euler para predecir el valor aproximado de esta aquí. Por eso acá les puse la ecuación. Esta es como vamos a hallar este y sub n más 1, que es prácticamente la ecuación de Euler. Y es todo. Entonces, vamos a empezar con llenando la tabla. Y aclarando que pues el método de Euler mejorado es claramente superior al método de Euler porque representa la pendiente promedio en cada intervalo como el promedio de las pendientes en los puntos terminales del intervalo. En vez del método de Euler, que es el valor de la pendiente en el punto terminal izquierdo. Entonces, como ya vimos en los anteriores videos, estos primeros se llenan entonces con las condiciones iniciales.
Estamos en el tercer ejercicio. Vemos que para el tercer ejercicio nos piden llegar hasta x igual a 5, o sea, nos piden la altura en x igual a 5 y las condiciones son 1,4. Esta es la ecuación diferencial. Y ponemos todas las columnas que vamos a necesitar. En este caso, las primeras, que son las de pues esta de aquí es el yn más 1. Esta de aquí es la función evaluada en los puntos, esta de aquí. Más esta de acá se compone de otras dos, que es esta la final y estas dos lo que van dentro de esta función. Y ya. Como nos piden un x igual a 5, entonces ponemos primero la condición inicial, x sub 0 y y sub 0 y el n pues aquí es 0. O sea que va a ir hasta 20. Y en esta de aquí nos piden que evaluemos las condiciones iniciales en la función, que esta es la función, bueno, la ecuación diferencial f de x, y es lo mismo que de y de x en este caso. Entonces sería más el x a la n elevado a la 3, o sea, x sub n elevado a la 3, o sea, x sub 0, o sea, la condición inicial elevado a la 3, más 2 multiplicado por y eso sobre x. Y nos da esta de aquí. Ahora, el yn más 1, como dijimos, lo vamos a encontrar con la fórmula de Euler. Entonces este va a ser más el y sub 0 más h, que es esta aquí, multiplicada por la función evaluada en las condiciones iniciales. Voy a fijar la h. El x de n más 1 va a ser x sub n más el tamaño del paso. Y voy a fijar esto. Y esta aquí, pues van a ser las que ya hayamos evaluado en la función, entonces sería más x a la 3, o sea, esta elevado a la 3, más 2 multiplicado por y sobre x. Y para el valor real tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación, la tercera, tenemos esta. Y vemos que si pasamos este 2y sobre x y le restamos a ambos lados los 2y sobre x, nos quedaría de esta manera. Y tiene la forma entonces de y de x más f de x por y igual a r de x. Además cumple la propiedad de que todas las variables dependientes y sus derivadas son de grado 1 y sus coeficientes son funciones de x o constantes. Es por eso que es una ecuación diferencial lineal y vamos a aplicar la fórmula de y igual a Euler a la menos integral de f de x por dx factor de la integral de Euler a la integral de f de x por dx por r de x por dx más c. Entonces mi f de x es quien está al lado del y, sería menos 2 sobre x, y mi r de x sería x a la 3. Entonces me queda y igual a Euler a la menos integral de menos 2 sobre x por dx. Voy a sacar el 2 como constante y el negativo con el negativo se mueren. Entonces me queda 2 integral de dx sobre x factor de la integral de Euler a la menos 2 por fuera de x sobre x por r de x, que es x a la 3, por dx más c. Resolviendo esas integrales me queda entonces Euler a la 2, logaritmo natural de x, el 2 sube, por la integral de Euler a la menos 2, logaritmo natural de x, y el menos 2 sube por propiedad de los logaritmos,
por x a la 3 por dx más c. Esto me queda y igual a Euler con el logaritmo se muere, entonces me queda el x cuadrado. O sea, estos se cancelan. Factor de integral de Euler con logaritmo se va, entonces me queda x a la menos 2 por x a la 3 por dx más c. Tiene misma base, sumo los exponentes, entonces me queda 3 menos 2 x a la 1, ya que aquí hay un x. Y la integral de x sería x cuadrado sobre 2 más c. Y hago distributiva con la x que está por, entonces me queda x a la 4 sobre 2 más cx a la 2. Y esa sería la solución para esa ecuación diferencial. Ahora, nos dan unas condiciones iniciales que son y de 1 igual a 4. O sea, f de x igual a y. O sea que x es igual a 1 y y es igual a 4. Y hablando de eso me queda entonces 4 igual a 1 medio más c. Y me queda 4 menos 1 medio igual a c. Esto me queda aquí dividido entre 2 y multiplico por 2. 4 por 2, 8 menos 1, 7. 7 medios igual a c. Entonces me queda y igual a x a la 4 sobre 2 más 7 medios por x cuadrado. Ahora tenemos la solución de la ecuación diferencial. Evaluamos las condiciones iniciales x sub n y y sub n, estas de acá, en esa solución. Entonces sería x a la 4, o sea, x elevado a la 4 sobre 2. Y a todo eso le voy a sumar 7 multiplicado por, 7 medios multiplicado por x cuadrado. Y ahora para hallar el valor absoluto sería valor absoluto de la resta entre el valor real y el valor aproximado. El error relativo va a ser el valor absoluto de el error absoluto sobre el valor real. Y el error relativo porcentual va a ser el error relativo multiplicado por 100. Ahora que tengo la primera fila voy a hallar el valor que sigue para el siguiente punto, que en este caso sería, el x va a ser el anterior más el tamaño del paso, porque dimos ese paso. Y arrastramos hasta, aquí tengo que fijar la h. Y llegamos a 5, que es el valor que nos pedían de x. E hicimos 20 interacciones para llegar a ese 5. Ahora, para n, b para y sub n, va a ser como dice aquí la fórmula. El anterior, que es este, más h, y esa h va entre 2, h medios, esto multiplicado por f de, la suma de esta de aquí, más la parte de acá, que es la ecuación diferencial evaluada en estos valores. Y nos da eso. Entonces podemos agarrar toda esta primera fila y llevarla para abajo.
Y ahora agarramos toda esa segunda fila y arrastramos. Bueno, aquí voy a subir un poquito esto por aquí. Y me falta fijar la H. Entonces ahora sí. Vemos todo esto y arrastramos. Y vemos que para x igual a 5 nos dio una altura aproximada, o sea, la que calculamos nosotros aproximada fue de 396 y la que realmente está sobre la curva de solución es de 400. Entonces, este método nos dio más aproximado que el método de Euler, porque vean que en el método de Euler nos dio 335 y ahora en el método de Euler mejorado nos dio 396, entonces mejoró mucho más. Vemos para el segundo ejercicio, el método de Euler mejorado es lo mismo, solamente aquí esta fórmula es la misma que la de Euler, entonces sería que cambia, bueno, en cuanto a la fórmula no cambia nada, cambia eso a la hora de evaluar las condiciones en la función, cambia la forma de la función y cambia las condiciones, entonces la función aquí es Euler a la x más 2%, entonces uno pone la x, la condición inicial de x donde vea x y la condición inicial de y donde vea y. Entonces le dan enter, arrastran, en cuanto a x sub n más 1 es x sub 0 más el tamaño del paso, esa no cambia. Esta aquí es las que hallamos evaluadas en la ecuación diferencial. Arrastramos, 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 arrastramos y esta y va a ser igualita, la anterior más el tamaño del paso sobre 2 multiplicado por la suma de esta pendiente y esta acá. O sea, el tamaño del paso por el promedio de las pendientes. Arrastramos y nos da 94 y el valor real es 101. Y esto, a diferencia de Euler, se aproxima mucho más. Miren, este nos dio 53 y aquí nos dio 94. En el primer ejercicio, Euler nos dio 16.4. Euler mejorado. Euler mejorado. Nos dio 16.4 y este nos dio 16.3. Nos dio bastante aproximado, a diferencia del Euler normal que nos dio 14. Entonces lo único que cambia otra vez es la forma de la función y las condiciones iniciales. Aquí era x a la 3, o sea, lo que valga x donde esté la x, menos y sobre x. El y sub n más 1 es la misma fórmula que ya hemos visto en los anteriores videos, que es el y sub 0 más el tamaño del paso multiplicado por la pendiente esta, que aquí está la fórmula. Y el x sub n más 1 sería entonces este aquí más 0.2 y este sería evaluar los dos que ya encontramos en la función, en la ecuación diferencial. Arrastramos y para este sería lo mismo. El anterior más h por el promedio de las pendientes, que esta es una pendiente, esta es la otra, dividido entre después del promedio. Para el cuarto ejercicio, aquí también debería ir Euler mejorado. Lo único que cambia es la forma de la función. Vean que aquí es x más 1 más 2 por y sobre x. Entonces sería x más 1 más 2 por y sobre x. Las condiciones iniciales evaluadas en esa función. El y sub n más 1 sería con esta fórmula que tengo acá. Entonces sería el y sub 0 más el tamaño del paso por la pendiente. Y ahí está la pendiente. Aquí en este caso vale 2. Y x sub n más 1, esa siempre se mantiene igual para todos los ejercicios. La única diferencia, o sea, cambia, es cuando nos cambian la condición inicial. O sea, que si esta empezara en 5,
El primero de aquí sería 5.2 y así. Y esta aquí es x sub n más 1 y y sub n más 1 evaluadas en la ecuación diferencial. Entonces tenemos x, 1, 2 por y sobre x. Y el valor real para todos los ejercicios es el mismo. La solución analítica evaluada en las condiciones iniciales. Arrastramos y vemos que esta nos dio 33. El valor aproximado para la altura, para x igual a 4, la altura nos dio 33.5 y la real está en 34.1. Si comparamos esto con el de Euler normal, vemos que, bueno, aquí va Euler, vemos que nos dio 28, que entonces Euler mejorado sí se aproximó más. Para el quinto ejercicio, tenemos lo mismo, las condiciones iniciales cambiaron, cambió la función, cambió la solución analítica. Y pues aquí primero ponemos las condiciones iniciales. Después con esas condiciones iniciales hallamos la primera pendiente que es evaluando esas condiciones en la ecuación diferencial. Entonces dice menos y sobre x, aquí aparece, menos y sobre x más 1 sobre x cuadrado. El y sub n más 1 es con esta fórmula acá, es pues el y sub 0 más el tamaño del paso por la pendiente. Esta aquí es el x sub 1 más 1, n más 1. Esa ya la sabemos hallar. Y sería evaluar estas dos que ya encontramos en la ecuación diferencial otra vez. Y el y sub n acá sería entonces el anterior más el tamaño del paso multiplicado por el promedio de las pendientes. En el número 6, bueno, en el quinto nos dio 0.32 y x a 0.32 nos dio bastante aproximado. A diferencia acá que nos dio 0.35, que ese es el de Euler. Es Euler, ok, no orden. Euler. Esta aquí cambió no cambiaron. Las condiciones parejas se mantuvieron, pero obviamente cambió la ecuación diferencial y la solución analítica. Otra vez, las ecuaciones las condiciones iniciales las ponemos aquí de primera y evaluamos esas condiciones en la ecuación diferencial. Entonces, miren, Euler a la menos 3x menos y, ahí aparece. Y sub n más 1 sería entonces y sub 0 más el tamaño del paso multiplicado por la pendiente, que ya la acabamos de hallar. El x sub n más 1 es la condición inicial más el tamaño del paso. Y el f de esas del otro extremo del intervalo, pues en la gráfica, sería evaluar las condiciones que acabamos de encontrar en la función. Y el y sub n igualito. A todos los ejercicios ha sido el anterior más el tamaño del paso multiplicado por el promedio de las pendientes. Vemos que este me dio 0.03 y el valor real dio casi igual. Este me dio bastante aproximado, a diferencia de Euler, que me dio 0.004. No llegó al 3, a diferencia del Euler mejorado. En cuanto al séptimo, me piden la altura en x igual a 5, por eso es que llego hasta 20. Cambia otra vez las condiciones iniciales y esas son las que evalúo acá en la ecuación diferencial. Miren, x cuadrado, aquí está x cuadrado, menos 3 por x cuadrado por y. El x sub n más 1 entonces es el y sub 0 más el tamaño del paso por la pendiente que ya acabamos de encontrar. Este ya lo sabemos encontrar, es el inicial más 0.2, perdón, o sea, el tamaño del paso, y este es evaluar esas condiciones, estos puntos que acabamos de encontrar en la ecuación diferencial. Luego esta aquí sería entonces, a partir de la segunda aquí ya podemos arrastrar. Entonces sería el anterior más el tamaño del pase por el promedio de las pendientes. El tamaño del paso por el promedio de las pendientes. En el 8, el Euler mejorado. Aquí sería lo mismo. Evaluamos las condiciones iniciales en la función, que es x cuadrado menos 1 menos 4y sobre x.
El y sub n más 1 va a ser el y sub 0 más el tamaño del paso por la pendiente. El x sub n más 1 ya lo vamos a encontrar, es la condición inicial igual más 0.2, que es el tamaño del paso. Y esta aquí es estos dos, las que acabamos de hallar, evaluados en la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial dice menos 4. Aquí vamos menos 4. Y después de hallar eso, pues hallamos y sub n, que sería entonces el anterior más el tamaño del paso por el promedio de las pendientes. Y vemos que esta nos da 3.29 y hasta 3.27, que es bastante más cercana de lo que nos dio el método de Euler. Entonces, eso sería la última ecuación diferencial para el método de Euler mejorado. Entonces, confirmamos que pues entonces el método de Euler es mucho más superior al método, bueno, el mejorado es mejor que el de Euler normal, porque se acercó mucho más en todos los ejercicios.